Érase una vez un cuento infinito, donde Dios vivía en su eternidad junto a los demás dioses. Pero, ¿quién era Dios? ¿Es verdad que existía en aquel entonces? ¿Tenía mujer? O lo que es mejor, ¿tenía hijos? Y si Dios existía, ¿con quién compartía su eternidad? Lo cierto es que para muchos el Dios de dioses no podría tener ese tipo de cosas, ya que era omnipresente. Pero sí, Dios tenía nombre para los otros dioses, y existía. Su mujer se llamó Sofía, y el día que murió, Dios quiso una mascota. También tenía hijos los que sentaba a la derecha y a la izquierda del Padre en los grandes salones de las ciudadelas de plata, y compartía su eternidad con los demás dioses. Si Dios tenía tantas cosas, ¿cómo se llamaba? Esta pregunta ha atormentado a los grandes sabios del mundo durante milenios. Si nos damos cuenta, en todas las grandes religiones monoteístas hacen referencia a Rey de Reyes como el Padre de toda la creación o el Padre de todo. Pues el Dios de todas las religiones monoteístas es aquel que ganó la guerra entre los dioses y se proclamó líder absoluto y no podía ser otro que Odín, Dios de la guerra suprema. Sí, Odín fue nuestro Dios nacido en la edad de bronce, en Piscis, y resucitado en la quinta edad, en Acuario. Odín vivía en su paraíso con sus dioses menores y mayores, se dedicaba a prolongar la eternidad con su magnificencia, ciencia magnífica, dándole alegría a todos los seres vivos por vivir. Entre ellos muchos dioses existían, la joven Hestia, Zeus y Poseidón, Thor, Loki, Hera y hasta los pitufos existían en ese reino infinito. Los dioses eran felices con Odín, pues él les entregaba la paz mientras aguantaba el peso de la guerra en sus cabezas. Un día los dioses menores se preguntaron, ¿en qué piensa Odín? ¿Por qué ya no nos atiende como antes? ¿Cuáles serán los secretos de sus sueños? Todas esas preguntas nacían en las cabezas de los dioses inocentes que querían conocer aún más al Padre de todos, de lo que ya lo conocían. Pero para Odín estos dioses eran unos entrometidos, pues no sabían disfrutar de la eternidad siendo etéricos, y Odín estaba preparando una nueva forma de felicidad para ellos. Chismes y susurros se escuchaban por todo el reino. Odín nos ha abandonado por un sueño. Los salones del Valhalla están cerrados. Se escuchaba por todo el reino. Pero los pequeños dioses no sabían lo que tramaba el padre, pues en sus sueños estaba preparando algo demasiado inexplicable para que los dioses de aquel entonces lo pudieran entender. En lo más profundo de su sueño, en la más remota imaginación, después de que Sofía falleciera, Dios quiso tener una mascota, y en las profundidades de eso que llamó materia, Odín encontró al Lulú. Mi querido Lulú, decía Odín maravillado con aquella criatura que amaba estar en silencio. Se comunicaba con la mente con los otros Lulú, y lo que era aún mejor, le encantaba soñar. El Lulú no era otra cosa que un simio, con su familia de simios, y Odín los preparaba para traerlos al paraíso y tener uno de mascota. Lo que no sabía el padre de todos era cómo se iba a desarrollar los acontecimientos con los demás dioses. Un día Loki, dios de las mentiras y el engaño, dio con lo que tramaba Odín y fue corriendo a decírselo a sus hermanos. «Ya sé lo que trama, padre. Se está haciendo una mascota en sus sueños, lo llama Lulú, está loco. Quiere traerlo al paraíso». Thor, al escuchar esto, cansado de sentir que el padre lo había abandonado, empezó a tramar con su hermano para captar la atención de su padre. Los dioses llamaron a Hestia, la de los chismes, y proclamaron por todo el reino el sueño de Odín sin su permiso. «¡Quiere traer un simio al reino! Después de lo de Sofía, está loco». Eso decían los dioses menores que no entendían los planes de Odín. Tramaron un plan sin el permiso del padre. Aunque Odín lo sabía todo, pues todo era parte de su plan, y mandaron a Loki a adentrarse en la materia de Odín, y que diera con el Lulú, y revisara los sueños que había puesto el padre en esas bestias llenas de pulgas. Loki bajó en forma de pez al planeta del Lulú, hecho de materia que él no entendía muy bien. Se adentró en un riachuelo donde la madre Lulú, que Odín llenaba de sueños para que tuviera hijos valientes, estaba bebiendo agua al borde de un riachuelo. En ese riachuelo vio un pez y la Lulú pensó por primera vez despierta. Creyó que ese pez era el ser que le hacía soñar, y sin ningún tipo de duda, lo sacó del riachuelo, y al sacar el pez, el miedo la atormentó hasta los huesos por primera vez, porque el pez moría agonizando fuera del agua. Cuando el pez había muerto, invadida por la tristeza de aquel penoso acto, decidió comérselo para que pudiera vivir dentro de ella, y ese fue el principio del fin. Desde aquel momento, los sueños de los dioses inocentes de Odín se convirtieron en pesadillas de Loki para Lulú, pesadillas que hacían a los dioses de la imaginación del simio demonios en los cielos.
Odín no entendía qué pasaba. Las leyes naturales del simio se habían convertido en un instinto de fuego abrasador. Aunque sabía que Loki tenía algo que ver, decidió dejar que el destino siguiera su curso. El padre de todos lo sabía. Los dioses mayores y menores seguían haciendo preguntas y diciendo: ¿por qué nos has abandonado, Señor? ¿Por qué iban a saber ellos de los acontecimientos que estaban por venir? Con esta historia, un día cualquiera en el paraíso, Dios miraba la inmensidad de su balcón esperando la llegada de algo que le daba miedo. Las leyes de la materia se habían cumplido y el Ragnarok, que daba paso a la cuarta edad, estaba próximo. La historia con el Lulú ya se había torcido y sabía que el día estaba cerca. Un día, en la mañana, cuando ya Odín había vuelto de su sueño y en el reino de la creación eran todos felices otra vez, desde su trono el padre de todos vio una llama de fuego alzarse en los cielos y esa llama, con una fuerza natural que le impresionó, gritó: ¡Yo soy Satán!, dando paso a la devastación que nadie comprendió en el paraíso. ¿Por qué nos hacía esto el padre de todos? Aquel ser de fuego no era otro que el hijo del Lulú de Odín. ¿Cómo era posible que hubiese llegado al paraíso con todas las fuerzas de las leyes de la naturaleza y la materia? El Ragnarok había llegado al paraíso. La serpiente Jokmungander se alzó contra Thor. Heimdall y Loki se mataron entre ellos y el lobo Fenrir acabó con el padre de todos. Estas eran las leyes de la naturaleza, los eones de la materia, el regalo de Dios para los dioses. En aquel entonces nadie ni nada lo entendió, pues, ¿cómo puede ser posible que Dios quiera una mascota? ¿Cómo puede ser posible que pienses que Dios no existe? Por falta de confianza en Dios, a los dioses les costó su paraíso y vivir en esta tierra. No dejes de confiar jamás en Dios, pues Él siempre hará lo mejor para todos, ya que su conocimiento y sabiduría es absoluta. Érase una vez un cuento infinito. Ea.